Hay un pecado tan engañoso que está enviando a más cristianos al infierno que ningún otro, y el 99% de ellos no tienen idea de que ha caído en su trampa. Y si esos pensamientos que tienes en privado, esas imágenes que miras cuando nadie te ve, no son solo una pequeña lucha, sino un cáncer espiritual que está cortando activamente tu conexión con Dios. Esto es lo que el enemigo no quiere que sepas. Él ha creado una obra maestra de la decepción, un veneno que no te mata al instante, sino que te vacía lentamente por dentro. Ha conseguido que este pecado parezca normal, inofensivo, incluso una parte inevitable de la vida moderna. Lo ves en las películas, lo escuchas en la música, lo encuentras a un solo clic de distancia en tu teléfono. Y lo más peligroso de todo es que ha conseguido que la iglesia guarde silencio al respecto. Se ha convertido en el secreto vergonzoso que todos esconden, la lucha que todos libran en soledad pensando que son los únicos. ¿Cuántas veces te has sentido culpable? ¿Has prometido que sería la última vez solo para caer de nuevo en la misma trampa días o incluso horas después? Sientes esa distancia con Dios, tus oraciones parecen rebotar en el techo y te preguntas por qué tu fuego espiritual se está apagando. No es casualidad. Estás bajo el ataque de un arma diseñada específicamente para neutralizar tu fe, para robarte el gozo y para hacerte sentir indigno del amor de Dios. Pero te digo una cosa, no estás aquí por accidente. Estás viendo este video porque Dios quiere romper esas cadenas. Quédate conmigo porque lo que voy a revelar en los próximos minutos no es una simple charla de motivación, es un manual de guerra espiritual. Voy a exponerte la anatomía de este engaño mortal. Te voy a mostrar, con una claridad que quizá nunca antes hayas visto, cómo este pecado no solo afecta a tu espíritu, sino que recablea físicamente tu cerebro, creando una adicción tan poderosa como la de las drogas más duras. Te voy a enseñar cómo crea ataduras espirituales, lazos invisibles que te encadenan a imágenes y personas del pasado, saboteando tu presente y tu futuro. Esto no va de avergonzarte, esto va de armarte. Al final de este video entenderás por qué hombres tan grandes como Sansón, Salomón y David cayeron en esta misma trampa. Comprenderás la estrategia maestra que Satanás está usando a través de la cultura para normalizar lo que Dios aborrece. Y lo más importante, recibirás un plan de acción claro y bíblico para obtener una libertad real y duradera. No una libertad basada en tu fuerza de voluntad que ya sabes que falla, sino en el poder aplastante de Jesucristo. Esto es mucho más que un vídeo. Es una intervención divina. Es la respuesta a esa oración susurrada en la oscuridad cuando le pediste a Dios que te ayudara a salir. La verdad que vas a escuchar puede que te incomode, puede que te duela, porque la verdad a veces opera como el bisturí de un cirujano, tiene que cortar para poder sanar. Pero te prometo que al otro lado de esa incomodidad está la libertad que tu alma anhela desesperadamente. Pero antes de darte el mapa para salir de la prisión, necesitas entender cómo se construyeron sus muros. No puedes derrotar a un enemigo que no comprendes, y la mayoría de los creyentes fracasan en esta batalla porque subestiman gravemente al adversario. Piensan que es solo un mal hábito, una debilidad de la carne que pueden gestionar. Pero no se puede gestionar un cáncer. Se tiene que extirpar de raíz. Por eso, lo que viene a continuación es crucial. Vamos a empezar por desmantelar la primera y más grande mentira sobre este pecado. La mentira que te mantiene atrapado en el ciclo de culpa y repetición. Si crees que esto es solo un problema de comportamiento, estás completamente equivocado, y esa es la razón por la que sigues perdiendo la batalla. Lo que vamos a ver ahora es la raíz espiritual, el verdadero peligro que se esconde detrás de la tentación. Si este mensaje ya está resonando contigo, si sientes en tu espíritu que necesitabas escuchar esto hoy, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Dale un like a este video para que el mensaje pueda llegar a más personas que están librando esta misma guerra en secreto. Y déjame un comentario contándome desde qué país estás viendo. Quiero que veas en los comentarios que no estás solo, que somos un ejército levantándonos juntos en esta batalla. Ahora que sientes la gravedad de esto, vamos a arrancar el velo. Vamos a exponer la maquinaria que hay detrás de la trampa. No basta con saber que estás en una prisión. Necesitas entender cómo se construyeron sus muros, ladrillo a ladrillo, para poder derribarlos. Porque lo que te han vendido como una simple debilidad es en realidad una obra maestra de la ingeniería espiritual demoníaca. Y tiene 4 pilares fundamentales que vamos a demoler ahora mismo. El primer pilar, la primera revelación, es que este no es un pecado como los demás. ¿Me oyes? No es comparable a mentir o a enfadarse. La propia palabra de Dios lo aísla, lo pone en una categoría aparte.
En 1 Corintios 6:18, el apóstol Pablo nos da una orden, no una sugerencia. Huid de la fornicación. Y luego explica por qué. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Piénsalo un momento. ¿Qué significa esto? Significa que cuando te entregas a la inmoralidad sexual, ya sea en persona, a través de una pantalla o en tu imaginación, no estás simplemente cometiendo un error externo. Estás invitando a la oscuridad a entrar dentro de ti. Estás cometiendo un acto de traición contra el mismísimo templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo. Estás creando lo que los teólogos llaman lazos del alma. Son ataduras espirituales, cadenas invisibles que te conectan con cada imagen que has visto, con cada persona que has codiciado. Y esas cadenas no se rompen solas. Siguen ahí, mucho después de que el placer momentáneo se haya desvanecido, drenando tu fuerza espiritual, contaminando tus futuras relaciones y encadenando tu espíritu al pasado. Pero el daño no es solo espiritual, y esto es crucial que lo entiendas. Lo que voy a contarte ahora es lo que la ciencia ha descubierto en las últimas décadas, y te va a helar la sangre, porque confirma con una precisión aterradora lo que la Biblia siempre ha dicho. Esta es la segunda revelación. La lujuria y la pornografía recablean físicamente tu cerebro. Esto no es una metáfora, es neurociencia. Cada vez que miras una imagen impura, cada vez que alimentas un pensamiento lascivo, tu cerebro libera una potente sustancia química llamada dopamina. Es el neurotransmisor del placer y la recompensa. Funciona exactamente igual que la cocaína o la heroína. Te da un subidón momentáneo, pero aquí está la trampa. Tu cerebro se acostumbra, desarrolla tolerancia, y la próxima vez, para sentir el mismo subidón, necesitas una dosis más fuerte, una imagen más explícita, un acto más perverso. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? No estás simplemente siendo tentado, estás siendo biológicamente rediseñado para la adicción. El sistema de recompensa que Dios diseñó para que disfrutaras de la vida, de tu cónyuge, de su creación, está siendo secuestrado y reprogramado para servir a un ídolo de imágenes pixeladas. Te conviertes en un esclavo no solo espiritual, sino químico. Tu voluntad se debilita, tu autocontrol se erosiona y te encuentras atrapado en un ciclo del que parece imposible salir, porque tu propio cerebro ahora lucha contra ti. Y si crees que esta adicción, esta perfecta trampa biológica y espiritual, se forma por casualidad, estás subestimando gravemente a tu enemigo. Hay un arquitecto detrás de este diseño. Hay una inteligencia maligna que promueve activamente tu esclavitud. Y esa es la tercera revelación. Este pecado es el engaño maestro de Satanás en nuestra generación. Él no viene a ti con cuernos y un tridente. La Biblia dice en 2 Corintios que se disfraza como ángel de luz, y su principal herramienta no es un libro de ocultismo. Es tu teléfono, es Netflix, es Instagram, es la cultura que te rodea. Ha conseguido la hazaña de tomar algo que Dios llama abominación y rebautizarlo como libertad de expresión, autoexploración o arte. Te bombardea constantemente con la mentira de que la pureza es anticuada, de que la santidad es represión y de que tus deseos más oscuros son tu verdadera identidad. Usa las películas para normalizar el adulterio, la música para glorificar la promiscuidad y las redes sociales para ofrecerte un buffet infinito de tentaciones a un solo clic. Es una estrategia brillante y diabólica. Te hace caminar voluntariamente por el camino hacia la destrucción, haciéndote creer que en realidad estás persiguiendo tu propia felicidad. Te vende veneno en una botella que pone libertad. Pero esta estrategia no es nueva. Es un plan de batalla que ha funcionado durante milenios y tiene un historial de victorias absolutamente devastador contra los hombres y mujeres más grandes de Dios. Quizás estás viendo esto y piensas, bueno, yo soy fuerte, tengo mi fe, puedo manejarlo. ¿De verdad? Aquí tienes la cuarta y última revelación. Este es el pecado que derribó a los gigantes. Piénsalo. Sansón, el hombre más fuerte que jamás haya existido, ungido por Dios desde el vientre de su madre, ¿qué lo destruyó? No fue un ejército filisteo, fue su lujuria por Dalila. Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, a quien Dios le dio una sabiduría sin igual, ¿qué lo apartó de Dios? Sus muchas mujeres extranjeras que desviaron su corazón hacia ídolos paganos. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce salmista de Israel, que manchó su legado y trajo la espada a su casa para siempre. Un momento de lujuria en una azotea, mirando a Betsabé. Si el hombre más fuerte, el hombre más sabio y el hombre con el corazón más cercano a Dios cayeron en esta misma trampa,
Te pregunto con todo el amor y la urgencia de mi corazón, ¿qué te hace pensar que tú estás a salvo? Si ellos, con su unción y su cercanía a Dios, fueron derribados, ¿crees que tú puedes jugar con este fuego y no quemarte? Es la máxima arrogancia espiritual pensar que podemos permitir en nuestra vida lo que destruyó a los pilares de nuestra fe. Y lo que la mayoría de la gente no sabe, lo que raramente se predica desde los púlpitos, es que este pecado no opera solo. Es un pecado puerta de entrada. Cuando abres la puerta a la lujuria, no sabes qué más estás dejando entrar. Estás abriendo tu espíritu a la apatía, a la ira, a la depresión, a un espíritu de engaño que te obligará a mentir y a esconderte. Te desconecta de la gente que te quiere. Te hace ver a los demás no como almas creadas a imagen de Dios, sino como objetos para tu propio placer. Es una violación espiritual, incluso cuando es solo con la mirada. Estás tomando algo de otra persona en tu mente que no te pertenece, y eso deja una mancha en tu propia alma. Tal vez estás pensando que esto no te afecta tanto, que tú solo miras de vez en cuando, que no es una adicción grave, pero déjame preguntarte algo, y sé honesto contigo mismo en la presencia de Dios. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Sientes esa conexión vibrante con el Padre o tus palabras parecen vacías, rebotando en el techo? ¿Cómo está tu pasión por las cosas de Dios? ¿Anhelas leer su palabra o se ha convertido en una obligación aburrida? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Te sientes más irritable, más distante, más cínico? ¿Sientes esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿O vives con una ansiedad y una culpa de bajo grado que nunca desaparecen del todo? No son cosas inconexas, son los síntomas. Son las luces de advertencia en el salpicadero de tu alma, parpadeando frenéticamente para decirte que el motor se está sobrecalentando. Tu sequedad espiritual no es una fase, es una consecuencia directa de permitir que este veneno contamine la fuente de tu vida. Y esto me lleva a una pregunta importante. Respóndeme algo en los comentarios, quiero ver tu opinión sincera. ¿Crees que la iglesia de hoy habla lo suficiente sobre este tema o está en silencio? Escribe habla o silencio. Quiero ver qué pensáis. Y si estás de acuerdo con el comentario de alguien, dale un like. Ese like es tu voz diciendo yo también pienso así. Vamos a crear un mapa de lo que el pueblo de Dios realmente percibe. Hemos destapado la estrategia del enemigo. Hemos visto cómo funciona el veneno. Pero entender la oscuridad no es suficiente para caminar en la luz. Ahora tenemos que ir al único lugar donde se encuentra el poder para romper estas cadenas. El único manual de guerra que garantiza la victoria, la palabra de Dios. Porque lo que la Biblia dice sobre esto es mucho más radical, mucho más aterrador y al mismo tiempo, mucho más esperanzador de lo que te imaginas. El mundo te susurra que tus deseos son naturales. La sociedad te grita que explorar tu sexualidad es tu derecho. Incluso algunos dentro de la iglesia lo minimizan, llamándolo una lucha comprensible en el mundo moderno. Te han vendido una versión edulcorada, cómoda y mortalmente peligrosa de la verdad. Pero la pregunta que va a definir tu eternidad no es qué dice el mundo, qué dice la cultura o qué dice un pastor que quiere agradar a la gente. La única pregunta que importa es, ¿qué dice Dios? Porque cuando abres la Biblia, no encuentras un Dios que negocia con el pecado. No encuentras un Padre Celestial que guiña el ojo a la impureza. Encuentras un fuego consumidor. Encuentras una santidad tan absoluta que no puede coexistir con la más mínima sombra de oscuridad. Y su palabra sobre este tema no es una sugerencia. Es una línea trazada en la arena de la eternidad. Escucha con atención lo que Jesús mismo dijo. El Cordero de Dios, el epítome del amor y la gracia. En Mateo capítulo 5, versículo 29, nos da la orden más radical y violenta de todo el Nuevo Testamento. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Paremos aquí un momento. ¿Entiendes la gravedad de lo que está diciendo? No está hablando de automutilación literal. Está usando el lenguaje más extremo posible para comunicar una verdad espiritual desesperada. Tienes que estar dispuesto a tomar medidas drásticas, brutales y radicales para eliminar este pecado de tu vida. Él está diciendo que tu vida eterna es infinitamente más valiosa que cualquier cosa que estés mirando en tu teléfono. Está diciendo que es mejor llegar al cielo habiendo cortado radicalmente con aplicaciones, amistades, películas y hábitos, que mantenerlos y que todo tu ser sea arrojado al infierno. El mundo te dice gestiónalo. Jesús te dice mátalo. La cultura te dice acéptalo como parte de ti. Jesús te dice arráncalo de raíz o te destruirá por completo. No hay punto medio. Es una guerra.
y Él te está ordenando que luches para matar. Pero ¿por qué esta urgencia tan violenta? ¿Por qué este pecado es tratado con tanta severidad? El apóstol Pablo nos da la respuesta en 1 Corintios 6, 18. Escucha esto porque es la clave que abre el entendimiento. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Te han enseñado que todos los pecados son iguales ante Dios, y aunque es cierto que cualquier pecado nos separa de Él, la Biblia misma hace una distinción aquí. Pablo está diciendo que la inmoralidad sexual tiene una cualidad única y destructiva. No es un pecado externo, es un acto de profanación interna. Es invitar a la oscuridad a residir en el mismísimo lugar donde el Espíritu Santo debería habitar. Estás cometiendo un acto de traición contra tu propio ser, manchando el templo, creando esas ataduras espirituales, esos lazos del alma de los que hablamos, que te encadenan a la inmundicia. Por eso te sientes vacío después. Por eso sientes esa distancia. No es solo culpa psicológica, es una realidad espiritual. Has profanado el lugar santo. Quizás estás pensando, bueno, eso suena muy serio, pero la gracia de Dios lo cubre todo, ¿verdad? Y es aquí donde muchos creyentes se consuelan con una mentira. Piensan que la gracia es un permiso para pecar. Pero mira lo que dice la palabra de Dios sobre el destino final de aquellos que practican este pecado y no se arrepienten. Y te advierto, esto es duro. En Apocalipsis 21, versículo 8, Juan describe a los que serán arrojados al lago de fuego. La lista es aterradora. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lee esa lista de nuevo en tu mente. Homicidas, hechiceros, idólatras, y justo en medio de ellos, fornicarios, los inmorales sexuales. La cultura lo llama libertad. La sociedad lo llama normal. Dios lo pone en la misma categoría que el asesinato. ¿Te das cuenta del abismo que hay entre la percepción del mundo y la realidad de Dios? No hay un infierno light para los pecados socialmente aceptables. Hay un solo destino para toda la impenitencia, y practicar la inmoralidad sexual te pone en esa lista. No lo digo yo, lo dice la palabra eterna e inmutable de Dios. Te han enseñado que mientras creas en Jesús, tus acciones privadas no importan tanto, pero el texto original no miente. La diferencia es crucial porque tu salvación no es un ticket que perforaste una vez y ya está. Es una relación viva con un Dios santo que exige santidad. Te han dicho que la gracia es una red de seguridad que te permite jugar con el pecado. Pero la Biblia enseña que la gracia es el poder de Dios que te libera de la necesidad de pecar. No es una excusa, es una capacitación. Es el poder que rompe las cadenas, no el que las hace más cómodas. Esto significa que no hay zonas grises, no hay lugar para la negociación. La pureza sexual no es una opción para los cristianos súper espirituales. Es el estándar mínimo para cualquiera que afirme seguir a Cristo. Significa que esa mirada prolongada, ese clic inocente, esa serie que sabes que te está contaminando, no son pequeños deslices. Son actos de rebelión. Son una elección consciente de darle la espalda al Dios que te compró con la sangre de su propio Hijo. No hay cómo evitarlo. No hay excepciones para ti. Y sé que hay gente viendo esto que no está luchando con esto personalmente, pero está sufriendo porque alguien a quien ama está preso en este pecado. Un hijo, un cónyuge, un padre. Tu corazón está roto viéndolos destruirse. Si ese es tu caso, quiero que escribas intercediendo por alguien en los comentarios. No tienes que dar nombres, pero vamos a orar juntos por esa persona ahora mismo. Dios sabe quién es. Y cada like en esos comentarios será un hermano o una hermana más uniéndose a esa oración, creando un clamor ante el trono de Dios por su liberación. Tu dolor no es en vano. Sé que todo esto es difícil de escuchar. Es como una luz brillante que entra en una habitación oscura y expone todo el polvo y la suciedad. Pero tienes que entender las consecuencias reales de ignorar esta verdad, porque lo que le sucede a un creyente que continúa en este camino es mucho más aterrador que el infierno. Es algo que puede sucederte aquí y ahora. Lo que le sucede a un creyente que continúa en este camino es, en muchos sentidos, más aterrador que el infierno. Es el infierno en vida. Es la muerte lenta y silenciosa del alma. Comienza como un susurro. La voz de Dios, que antes era clara y cercana, se vuelve distante, como una radio mal sintonizada. Su presencia, que una vez fue tu mayor consuelo, ahora se siente lejana, casi inaccesible.
Y no es que Él se haya alejado de ti, es que tú, con cada clic, con cada imagen, con cada fantasía, has ido construyendo un muro de inmundicia entre tu corazón y el suyo. La Biblia, que antes era pan para tu espíritu, se convierte en un libro de texto. Las palabras están ahí, en la página, pero ya no tienen vida. Las lees y no sientes nada. Oras y tus palabras rebotan en el techo, vacías, porque en el fondo de tu ser sabes que estás intentando hablar con un Rey Santo mientras mantienes un ídolo escondido bajo la cama. El Espíritu Santo es contristado, apagado dentro de ti. No te abandona, porque eres sellado, pero su poder, su guía y su gozo se retiran. Te conviertes en un cascarón religioso. Por fuera, quizás mantienes las apariencias, pero por dentro, estás espiritualmente muerto. Estás en un coma espiritual, con un corazón que todavía late, pero un alma que ya no responde al llamado de su Creador. Es la esclavitud más perfecta, una prisión cuyas paredes son invisibles y cuya llave crees que no existe. Si crees que exagero, mira la estela de destrucción que este pecado ha dejado a lo largo de la historia. Mira a los gigantes que derribó. Sansón tenía todo. Tenía una unción sobrenatural, una fuerza que desafiaba las leyes de la naturaleza, un llamado divino desde antes de nacer. Era el arma secreta de Dios para liberar a Israel. Pero un hilo de lujuria, un deseo incontrolado por mujeres que no debía tener, comenzó a deshilachar el tejido de su unción. Jugó con la tentación, coqueteó con el peligro, creyendo que su fuerza lo hacía invencible. Le confió el secreto de su poder a la misma mujer que sabía que lo traicionaría. ¿Por qué? Porque la adicción a la lujuria te ciega, te hace estúpido. Y llegó esa mañana fatídica, después de dormir en el regazo del pecado, cuando se levantó para luchar como siempre. Pero el poder se había ido, y la frase más trágica de su historia está ahí, en Jueces 16:20. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La unción no se fue de golpe, se fue con cada compromiso, con cada mirada, con cada noche en el lugar equivocado. Perdió su fuerza, sus ojos y su libertad. Todo porque no fue capaz de arrancarse el ojo que le era ocasión de caer. David tenía algo aún más valioso que la fuerza de Sansón. Tenía intimidad con Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce salmista de Israel, el rey elegido. Su corazón latía al ritmo del corazón de Dios. Pero una tarde de ocio, una mirada prolongada desde una azotea, encendió una chispa. Y esa chispa se convirtió en un incendio que quemó su vida y su familia. La lujuria lo llevó al adulterio. El adulterio lo llevó al engaño. El engaño lo llevó al asesinato. ¿Ves la progresión? Este pecado nunca viene solo. Es una puerta de entrada para un ejército de demonios. Y aunque Dios lo perdonó después de un arrepentimiento desgarrador, las consecuencias fueron eternas. La espada nunca se apartó de su casa. Su hijo recién nacido murió. Su hija fue violada por su propio hermano. Su otro hijo lo traicionó y trató de matarlo. ¿Por qué? Porque un momento de placer carnal desató una vida de dolor familiar y nacional. Su pecado secreto se convirtió en su vergüenza pública. Y quizás piensas que estas son historias antiguas, de hombres extraordinarios. Déjame contarte una historia moderna, la historia de Marcos. Marcos tenía todo lo que la iglesia te dice que debes tener. Una esposa maravillosa, 2 hijos. Era líder de alabanza en su congregación. Todos lo admiraban. Pero Marcos tenía un secreto que vivía en su teléfono y en su ordenador portátil. Comenzó de forma inocente, con perfiles de Instagram, luego con escenas en películas y finalmente con pornografía hardcore. Vivía una doble vida. El domingo levantaba manos santas a Dios y el lunes por la noche se sumergía en la inmundicia. Se decía a sí mismo que no hacía daño a nadie, pero su esposa sentía la distancia. Sus hijos sentían su irritabilidad. Su espíritu estaba seco. Un día, su esposa usó el ordenador y lo descubrió. El mundo de Marcos se vino abajo. La confianza se hizo añicos. Perdió su ministerio, el respeto de sus hijos y casi pierde su matrimonio. Le costó años de terapia y de un doloroso proceso de restauración reconstruir lo que un pecado secreto había destruido. ¿Por qué? Porque creyó la mentira de que lo que hacía en la oscuridad no afectaría a la luz. Tal vez mientras escuchas estas historias, una parte de ti se estremece, te reconoces en ellas, no en los detalles, sino en el patrón, el secreto, la doble vida, la promesa rota a Dios una y otra vez. El sentimiento de ser un fraude, cantando alabanzas el domingo con un corazón que sabes que está manchado. Sabes de lo que hablo.
Sabes lo que es sentir esa punzada de culpa, seguida de la promesa desesperada. Señor, esta es la última vez. Y luego la vergüenza aplastante cuando caes de nuevo, días, horas o incluso minutos después. Quizás eres el Sansón que cree que puede jugar con el pecado y mantener su fuerza. Quizás eres el David que piensa que una mirada no tiene consecuencias. O quizás eres el Marcos que cree que su lucha secreta no está afectando a nadie a su alrededor. ¿Cuántas veces has vivido la misma historia solo que con un nombre diferente? ¿Cuántos años llevas atrapado en este ciclo, sintiéndote cada vez más lejos de Dios y más desesperanzado? Antes de continuar, quiero pedirte que hagas algo valiente. Si llevas esta carga en secreto, a veces por años, a veces por décadas, te invito a que rompas el poder del silencio ahora mismo. En los comentarios, sin dar detalles, sin explicar nada, simplemente escribe cuánto tiempo llevas luchando con esto. 1 año, 10 años, 25 años, desde la adolescencia. En el momento en que lo escribes, la luz entra en la oscuridad. Rompes el poder que el secreto tiene sobre ti. Y quiero que veas los otros comentarios. No estás solo. Y cada like que reciba tu comentario, considéralo un hermano o una hermana diciendo, no sé quién eres, pero estoy orando por ti ahora mismo. Vamos a transformar esta sección de comentarios en un altar de confesión y un ejército de intercesión. La pregunta ya no es si este veneno te afecta. Si has llegado hasta aquí, sabes que lo hace. La pregunta, la única que importa ahora mismo es, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque quedarte donde estás ya no es una opción. El camino en el que te encuentras solo tiene un destino, y lo acabamos de ver. Pero hay otro camino, un camino de salida, un camino hacia la libertad real y duradera. Hemos visto la oscuridad, hemos visto la prisión, hemos visto el rastro de destrucción que este pecado deja a su paso, derribando a gigantes y destrozando vidas. Y he hablado con dureza, no para condenarte, sino porque te amo demasiado como para susurrarte una mentira cómoda mientras te diriges a un precipicio. Pero ahora, escucha atentamente, porque la parte más importante de este mensaje no es la advertencia, es la esperanza. Aquí está la buena noticia, la gloriosa, increíble, transformadora noticia del Evangelio. No importa cuán profundo hayas caído, no importa cuántos años lleves atrapado en este ciclo, no importa cuán sucio, indigno o hipócrita te sientas ahora mismo. No hay un pozo tan profundo que la gracia de Dios no sea más profunda. No hay una cadena tan gruesa que la sangre de Cristo no pueda romper. Tu historia no tiene por qué terminar en la tragedia de Sansón o en las consecuencias de David. Hoy puede ser el día en que tu éxodo comience. Pero la libertad no es un sentimiento, es un plan de batalla. Y quiero darte las armas para luchar y ganar esta guerra. No con tu fuerza, que ya has visto que falla, sino con la suya. Es un camino de salida y tiene 3 pasos prácticos, radicales, que debes dar ahora mismo. El primer paso es el arrepentimiento radical. Y no me refiero a la culpa que sientes después de caer. Eso es solo remordimiento, es el dolor por las consecuencias. El verdadero arrepentimiento, la tristeza que es según Dios, es odiar el pecado no porque te haga sentir mal a ti, sino porque ofende a un Dios santo que te ama. Es un giro de 180 grados. Es decir, Dios, no solo lamento lo que hice, sino que odio lo que hice. Elijo tu camino por encima del mío. Es una decisión, no una emoción. El segundo paso es despiadado. Corta las líneas de suministro. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. No estaba hablando de automutilación, estaba enseñando un principio de violencia espiritual contra el pecado. En la era moderna, esto significa, coge tu móvil ahora mismo y borra Instagram, TikTok, cualquier aplicación que sea tu puerta de entrada a la tentación. Deja de seguir a esas cuentas que alimentan tu lujuria. Instala un software de rendición de cuentas en todos tus dispositivos. Uno que envíe un informe a un hermano de confianza. Cancela esa suscripción a Netflix o HBO si sabes que te está contaminando. Y lo más difícil de todo, saca tu secreto a la luz. La vergüenza prospera en la oscuridad. Encuentra a un hermano o hermana maduro en la fe, alguien que ame a Jesús, y confiesa tu lucha. En el momento en que la luz toca tu secreto, su poder sobre ti se rompe. Y el tercer paso es la guerra espiritual activa. Tienes que entender que no luchas solo contra carne y sangre. Tienes que renunciar y reprender. Esto significa decir en voz alta, en el nombre de Jesús, renuncio a todo lazo del alma creado por la pornografía y la inmoralidad sexual. Renuncio a todo espíritu de lujuria y esa impureza.
Santiago 4:7 nos da la promesa: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No puedes negociar con él. Tienes que ordenarle que se vaya, amparado en la autoridad del nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Quizás estás escuchando esto y piensas: lo he intentado arrepentirme, he borrado las aplicaciones, pero siempre vuelvo a caer. Soy demasiado débil. Y tienes razón, eres demasiado débil. Yo soy demasiado débil. Pero es ahí donde reside el secreto de la victoria. La libertad no depende de tu fuerza de voluntad, depende de su poder. Jesús dijo en Juan 8, versículo 36, y quiero que esta palabra penetre en lo más profundo de tu espíritu. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ves esa palabra? Verdaderamente. No una libertad parcial, no una libertad de fin de semana, no una libertad que depende de si has tenido un buen día. Una libertad real, profunda, del alma. Es una obra que Él hace en ti, no una que tú logras para Él. Tu parte no es esforzarte más, es rendirte más. Es dejar de intentar arreglarte a ti mismo y permitir que el Salvador te salve. Hoy, ahora mismo, en este preciso instante, tienes una decisión. No mañana, no el próximo domingo, ahora. Puedes cerrar este video y continuar en la misma prisión, con la misma culpa y la misma distancia de Dios, sabiendo a dónde te lleva ese camino. O puedes tomar la decisión más importante de tu vida. Puedes arrodillarte, ya sea literalmente donde estás o en la humildad de tu corazón, y entregarle las llaves de esa prisión al único que puede derribar sus muros. Si has decidido por la libertad, quiero que hagas esta oración conmigo en voz alta desde donde estés. Señor Jesús, confieso que he pecado contra ti. Me arrepiento de mi lujuria, de la pornografía y de toda impureza sexual. Te pido perdón. Lávame con tu sangre. Renuncio a toda obra del enemigo en mi vida, a todo lazo del alma. Te entrego mi cuerpo, mis ojos, mi mente. Lléname con tu Espíritu Santo. A partir de hoy soy tuyo. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, escribe "lo he declarado" en los comentarios. Y cuando veas el comentario de otro hermano que también ha orado, déjale un like. Ese like es tu bendición sobre su vida. Es tu forma de decir: estoy contigo en esta batalla. Si ya fuiste liberado de este pecado en el pasado, deja tu testimonio. Tu historia puede ser la palabra que alguien necesitaba para no rendirse hoy. Y si conoces a alguien atrapado en esta lucha, comparte este video. A veces el mayor acto de amor es enviar una verdad que es difícil de escuchar. Recuerda, la libertad no es la ausencia de tentación, sino la presencia del poder de Dios sobre ella. Tu nueva vida empieza ahora. Que Dios te bendiga.